sin otro, empezamos ya con su... Sin más preámbulo, empezamos ya su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días a todos. En calidad de presidente del Sindicato Profesor Extremeño PIDE, el sindicato mayoritario de la educación pública en Extremadura, y en nombre de todos mis compañeros, pues quiero agradecer al Grupo Parlamentario Podemos Extremadura y a sus señorías por este espacio que ofrece a PIDE para opinar en representación de los docentes extremeños sobre la propuesta de ley PRL 32 para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos extremeños mediante técnicas bioclimáticas y uso de energías renovables. Mi intervención será de carácter sindical, que es como estoy aquí como representante, no será de carácter técnico, e intentaré hacer algunas reflexiones o manifestar algunas realidades de nuestros centros educativos en relación al contenido de la PRL 32. Recordar que el Real Decreto 486/1997 establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud que tienen que cumplir los centros de trabajo, entre los cuales están las aulas, y la temperatura tiene que estar comprendida entre 14 y 27 grados centígrados, entre 17 y 24 en invierno y entre 23 y 27 en verano. Ni los docentes, ni los alumnos, ni el resto de los trabajadores de los centros deben de estar expuestos a temperaturas inferiores o superiores al rango establecido por dicha norma. Por lo que el calor extremo en las aulas, con el consiguiente incumplimiento de la normativa laboral vigente, puede suponer la interposición de distintos tipos de denuncias contra la Consejería de Educación y Empleo por parte de los trabajadores ante la Inspección de Trabajo, por parte de los padres cuyos hijos sufran golpes de calor con el parte médico ante el juzgado de guardia, por un presunto delito contra la salud pública y por las AMPAs a través de los consejos escolares de los centros contra la Administración. El problema que tenemos de las condiciones ambientales en nuestras aulas no es nuevo. Desde PIDE hemos solicitado reiteradamente en todas las negociaciones del calendario escolar que se paliara, al menos parcialmente, el problema con la reducción de jornada, lo que siempre hemos llamado canícula, y que el Ministerio aplicaba en Extremadura durante los meses de junio y septiembre, antes de ceder las competencias. Al igual que en otras comunidades, se sigue haciendo en la actualidad, a pesar de que tienen temperaturas inferiores a las que nosotros sufrimos en nuestras aulas. Como consecuencia de los días de calor que sufrimos en los meses de junio y septiembre, donde sufrimos siempre temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, nuestros centros no están acondicionados para soportarla y nos encontramos con que se va agravando ese bochorno por la elevada ratio en las aulas, por los equipos informáticos de los alumnos y del docente, y esto impide el desarrollo normal de las clases y hace conveniente reducir el horario de permanencia en los centros educativos. Con la ola que tuvimos en el 2017 es cuando ha empezado a moverse de nuevo este tema y se consiguió en la Mesa Sectorial de Educación, a través de lo que sería el calendario escolar del curso 2017-2018, con el establecimiento de un protocolo de actuación ante medidas extraordinarias en circunstancias meteorológicas excepcionales, que se plasmó después en las instrucciones de inicio de curso, en la instrucción tercera, flexibilización de la jornada escolar, y que se ha repetido tanto en el calendario escolar como en la instrucción para el curso 2018-2019. Aunque, desgraciadamente, dicha normativa es muy mejorable y su aplicación se ha encontrado más obstáculos que facilidades por parte de la normativa y por la interpretación de algunos representantes de la Administración en su aplicación. Creemos que debe mejorarse y ampliarse, permitiendo una mayor autonomía de los centros en su aplicación, una flexibilización de la norma para su autorización, debe ser automática y estar contemplada en la normativa del próximo curso, e incluso tendremos que plantear que no podemos tener el mismo horario todo el año. En la propuesta de ley PRL 32 echamos en falta una memoria económica que nos permitiera contrastar con los datos facilitados por la Administración. Creemos un exceso interesado por parte de la Administración para obstaculizar esta iniciativa, el traducir en 500 millones de euros la inversión que permita mejorar la eficiencia energética de nuestro centro. No son iguales todos los edificios y centros públicos, son 730 y no 900, ya que no debemos destinar dinero público a centros privados concertados que hacen negocio con la educación u otros ámbitos de la Administración que en algunos casos tienen superávit y disponen de recursos propios para financiarse. Necesitamos, y lo llevamos solicitando desde los últimos 5 años, un documento con las especificaciones funcionales que deben de tener un centro educativo en Extremadura. Tenemos que saber si tiene que tener persianas, si tiene que tener ventanales fijos que no tengan ventanas y que no puedan hacer que se ventile el aula. Tenemos que saber si tienen que estar construidos los patios con piedras en el medio para que los alumnos sufran desperfectos con las mismas. O sea, no existe un documento que diga cómo tienen que ser nuestros centros. Simplemente se encargan proyectos a arquitectos de prestigio o que pueden ganar un premio sin tener en cuenta que deben de ser centros funcionales.
Creemos que en el apartado 1 del artículo 2 debe circunscribirse la aplicación exclusivamente a los centros docentes públicos de titularidad de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura. Y en el apartado 2 del mismo artículo creemos que debe de establecerse un control independiente que vise la aprobación del diseño, la construcción y la recepción de los nuevos edificios docentes que en demasiados casos aspiran a premios de arquitectura y no son funcionales o no se adaptan a las condiciones ambientales de Extremadura. Los plazos establecidos en el artículo 3 y en el artículo 4 creemos que son excesivos y deben acortarse, y si el jefe de Servicio Regional de Obras y Proyectos de la Consejería de Educación y Empleo ha conseguido cuantificar el coste, significa que en un periodo más corto podremos establecer las correcciones necesarias para conseguir los objetivos de la presente propuesta de ley. O sea, si en unos días se hace eso, no necesitamos ni 18 ni 24 meses. En caso de no reformarse dichos plazos, la posible aplicación real en nuestro centro de la presente norma no empezaría a ser posible hasta final de la próxima legislatura, en el 2022. Además, no debe hacerse a través de una encomienda de gestión ni de la Agencia Extremeña de Energía. Debe hacerse con recursos humanos propios de la Administración y, si no tiene suficientes, tendrá que ampliar su plantilla de laborales y funcionarios. Nos parece correcta la guía técnica del capítulo 2 y las actuaciones del capítulo 3. Son loables las intenciones del capítulo 4, pero solo aplicable en los nuevos centros y en un número pequeño de edificios construidos, al estar en la mayoría de los casos constreñidos a las edificaciones circundantes, a espacios insuficientes según la normativa vigente, y dudamos que donde pueda realizarse la Administración correspondiente dote económicamente de manera suficiente el mantenimiento necesario. Creemos que paralelamente se debe avanzar en el aislamiento correcto de las instalaciones, dotar presupuestariamente a nuestros centros de partidas suficientes que les permitan hacer un mantenimiento correcto de las instalaciones, subsanar las deficiencias de construcción exigiendo económicamente a las constructoras responsables que se hagan cargo de las mismas. Hay que buscar sistemas de calefacción y refrigeración viables que no hundan los presupuestos de los centros y que impidan su funcionamiento. Tengo que recordar que a día de hoy los presupuestos de nuestros centros son inferiores a los de hace 8 años. Y en algunos casos la calefacción solo se enciende un par de horas. Debemos apostar decididamente por las energías renovables y creemos que nuestros centros educativos serían un magnífico escaparate para mostrar el camino correcto al resto de la sociedad. El sindicato PIDE, por todo lo anterior, considera que la PRL 32 es una iniciativa que va en la dirección correcta. Esperamos que sea aprobada y dotada económicamente de manera suficiente para mejorar la eficiencia energética y la climatización de nuestros centros educativos públicos. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Chapado, regidor. Pasamos entonces a las intervenciones de los grupos políticos y comenzamos por la portavoz de Ciudadanos, señora Domínguez. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias al señor Chapado, regidor, por su comparecencia en esta comisión en la tramitación de esta propuesta de ley. Mire, yo le he ido tomando algunas notas de lo que usted ha dicho. Dijo usted al principio de su intervención que venía, lógicamente, como representante sindical y ese iba a ser el contenido de su intervención, pero ha hecho usted mención a la memoria económica que echa en falta en la presente propuesta de ley. Y, además, la califica usted por parte de la Administración pública, que en este momento está en el Gobierno de la Junta de Extremadura, de excesiva la exigencia o la cuantificación que se le ha dado. Me ha parecido entenderle. Y me gustaría preguntarle si ustedes desde el sindicato tienen hecha una apreciación en este sentido, como memoria técnica, si la tienen, una aproximación, evidentemente, de lo que podía costar esta propuesta de ley una vez que estuviera vigente. Los centros concertados, ¿qué tiene usted pensado hacer con los centros? O sea, como sindicato, ¿los centros concertados deben ser excluidos de esta propuesta de ley definitivamente? Esas son las dos preguntas que yo le quiero hacer, agradeciéndole de nuevo su intervención, que nos ha parecido, o al menos a mí, bastante concreta en lo que ha ido usted relatando, artículos que le parecen bien, otros que no están muy bien definidos y que a lo largo de la tramitación parlamentaria, pues, tanto con sus aportaciones como las de los demás grupos, intentaremos que estén mejor redactados o mejor definidos. Así que se lo agradezco. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Sí, muchas gracias, señora Domínguez. Tiene ahora la palabra la señora de Miguel en representación del Grupo Podemos. Muchas gracias, señor presidente. Señor Chapado, muchas gracias por su comparecencia.
Le agradecería que si pudiera pasarnos de alguna manera las notas que usted ha expuesto aquí, nos facilitaría mucho para poder incluirlas, por lo menos a algunos grupos que queremos incluir las aportaciones de PIDE en las enmiendas parciales que se presentarán a posterior. Y le voy a decir que durante esta jornada de comparecencias y ayer mismo, que también tuvimos comparecencias, se ha puesto en duda la idoneidad de esta ley por parte de los grupos parlamentarios. Y yo le voy a decir que es verdad que existe un plan de infraestructuras que no se está ejecutando en su totalidad y que si se está ejecutando algo para la eficiencia energética es gracias a los 2 millones de euros que Podemos acordó con el Partido Socialista para estos presupuestos este año. Nosotros planteamos esta ley porque lo que queremos es que la eficiencia energética se tenga como algo obligatorio a la hora de acometer las obras necesarias en los centros educativos. Y, por supuesto, que no hay una memoria económica anexa a esta propuesta de ley por algo tan simple como que ni la Administración sabe qué necesidades y qué prioridades hay en cada centro. Lo que necesitamos es, primero, una auditoría, por eso no hay memoria económica, por lo que nosotros planteamos que la primera acción que se desarrolle sea una auditoría que evalúe qué necesidades tiene cada centro. Repito, y no me cansaré de decirlo, no es lo mismo un centro educativo que esté en Piornal, un centro educativo que esté en Llerena. No tienen las mismas necesidades porque no tienen las mismas condiciones climáticas. Tampoco lo será un centro que sea de nueva construcción a un centro que se haya construido hace 20 años cuando el cambio climático no era tan acuciante y vivíamos unas olas de calor tan profundas. Y eso nadie lo pone en duda porque todos los últimos años estamos viendo cómo todos los años sufrimos un récord de temperaturas históricas. Y quien no vea eso y vuelva a sacar a colación que ellos iban con una lata con brasas al colegio y que eso era sufrir las inclemencias climáticas, pues sí, por supuesto, pero no hay que resignarse y hay que intentar trabajar en el sentido de mejorar la calidad educativa para que se desarrolle en un mejor contexto y también de impulsar un nuevo modelo productivo basado en la transición energética. Son cosas que ya he repetido tantas veces que ya no sé si tiene sentido volver a hacerlo, pero bueno, no está de más. La auditoría es esencial. La flexibilidad horaria a la que usted dice que hay que dar mayor autonomía a los centros, yo en eso estoy, por ejemplo, con los compañeros que se han sentado antes ahí de uso, que decían que es que no es acorde a la conciliación familiar y laboral de las familias. No podemos obligar a las familias que, dependiendo de si en septiembre o en mayo hace un calor bochornoso en las aulas, tengan que acomodarse a que los centros educativos salgan los niños y las niñas con anterioridad, porque eso habrá familias trabajadoras que no se lo puedan permitir, que no tengan la logística suficiente. Entonces, creo que esa no es la solución, que es insuficiente y que hay que abordar el tema de que nuestros centros educativos no están bien construidos y hay que implementar estas medidas de eficiencia energética porque el día de mañana, lo que ahora nos supone una inversión elevada, mañana será un ahorro para nuestras arcas públicas, ya que el mantenimiento energético será menor. Pues muchas gracias por su comparecencia y le reitero que si nos lo puede facilitar por escrito, sería más fácil para mi grupo, por lo menos. Gracias. Muchas gracias, señora de Miguel. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Pérez. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Chapado. Bienvenido a la Comisión de Educación de la Asamblea de Extremadura. Mire, comparto con usted muchas de las afirmaciones que ha realizado y de las apreciaciones que ha hecho. Pero el punto de partida, que es el ámbito de aplicación de esta ley, no lo podemos compartir desde el Grupo Parlamentario Popular. Antes que usted han estado compareciendo representantes del sindicato Uso y yo creo que han dado en el clavo. No podemos aprobar una ley que solamente establece derechos para los centros públicos y solo obligaciones para los centros concertados cuando el título de la ley es propuesta de ley para la mejora de las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos extremeños. Y aquí en Extremadura tenemos centros educativos sostenidos con fondos públicos, que son los públicos y los privados concertados. Al margen de esa apreciación, usted ha dicho que nuestros centros no están acondicionados para soportar las altas temperaturas.
no están acondicionados para soportar altas temperaturas y muchos de ellos tienen muchísimas deficiencias. Deficiencias que parece que únicamente los que no las conocen son los del Grupo Parlamentario Podemos. El Grupo Parlamentario Popular conoce las deficiencias que tienen los centros educativos. Ustedes conocen como sindicato las deficiencias que tienen los centros educativos. El Grupo Parlamentario Socialista también las conoce porque ahora están sustentando al Gobierno y tienen una Consejería de Educación con un Servicio Regional de Obras y delegaciones provinciales con servicios provinciales de obras y proyectos. Y, como les decía, ustedes conocen perfectamente las necesidades que tienen los centros educativos, no solo porque los visitan, también porque son ustedes docentes y, por si fuera poco, en su sindicato convocan anualmente un concurso fotográfico para denunciar el concurso fotográfico Maestro Zenón Garrido, ¿no?, para denunciar precisamente las deficiencias que tienen los centros educativos. Es decir, que yo creo que en Extremadura todos somos conscientes de que hay que invertir en las infraestructuras de los centros educativos, porque si invertimos en carpinterías metálicas, en tejados, en envolventes, en pérgolas, en lamas de las ventanas, etcétera, etcétera, como decían los comparecientes anteriores, estaremos mejorando las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos. Por tanto, ¿qué es lo que se necesita? Inversión. Se necesita dinero. Y usted ha dicho que en esta ley echa en falta memoria económica. ¿Le damos la razón? Si es que lo estamos diciendo. Aquí yo creo que nadie, la única que está confundida es la portavoz de Educación del Grupo Podemos, cuando dice que aquí se habla de que la ley no es idónea o que rechazamos la ley. No, 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 es que en el fondo estamos todos de acuerdo que las condiciones de los centros hay que mejorarlas. Aquí el problema es que esta ley promete castillo en el aire, que esta ley es papel mojado cuando no tiene una memoria económica. Una ley para que hable de mejorar las infraestructuras tendrá que tener un sustento económico. Tenemos un plan de infraestructuras educativas dotado de 140 millones de euros de fondos europeos. Discrepamos en el grado de ejecución, pero en el fondo hay 140 millones de euros de fondos europeos para invertirlo. Esta ley, si tiene que ser tan ambiciosa y tiene que mejorar tanto las condiciones de los centros, debería tener una buena dotación económica. Ayer nos dijo el jefe de Servicio Regional de Obras y Proyectos, que conoce perfectamente la situación de los centros educativos extremeños, que como mínimo, para empezar, 500 millones de euros. Luego habló de otros 200 más y que aún así no se atenderían todas las necesidades que hay en los centros educativos. Pues si queremos que esta ley sea viable, también dijo, por cierto, el jefe de Servicio Regional de Obras y Proyectos, que esta ley, tal y como está, se sabe de antemano que no se va a cumplir y que, por tanto, es innecesaria. Usted ha hablado de que no existe un documento que diga cómo deben ser los centros educativos. ¿Es verdad? No existe. Mucho Premio Nacional de Arquitectura, y usted y yo sabemos de qué centro estamos hablando del Colegio de Herbás, con los problemas que dio también, Premio Nacional de Arquitectura, una arquitectura ecológica y un montón de problemas. ¿Usted considera, desde su sindicato, que para establecer ese documento de cómo deben ser los centros educativos, finalizo ya, son suficientes los artículos 7 y 11 de esta ley, estableciendo como establece la participación de la comunidad educativa en ellos? El artículo 7 habla de la participación de la comunidad educativa y no se menciona la comunidad educativa. En el 11 sí, pero consideramos que es incoherente con el resto de la redacción de la propuesta de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Y terminamos el turno de intervenciones de los grupos políticos, dando la palabra al señor Moreno en representación del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Chapado, por su comparecencia. Estamos muy atentos a su exposición y nos gustaría, como ya se ha solicitado, el tener el documento que usted ha relatado aquí para un mejor estudio y valoración. Mire, me sorprende, no lo considera usted una desconsideración, lo siguiente. Claro, usted es representante de un sindicato, pero efectivamente ha abordado aspectos técnicos. Entonces, ahora mismo estoy un poco confundido con el asunto de si existen o no especificaciones técnicas para la redacción de proyectos de centros educativos. Usted ha afirmado que no existen esas especificaciones técnicas. Y también creo que alguna portavoz o la portavoz del Grupo Popular también ha corroborado esto, que no existen especificaciones técnicas. Yo no quiero decir que eso no es verdad, eso no es cierto, ¿no? Es decir, que existen especificaciones técnicas al respecto. Por otra parte, también ha hecho mención usted al papel de la Agencia Extremeña de la Energía, ¿no? Entonces, me gustaría también que se concretara
si puede usted más sobre el papel que ha de desempeñar esta agencia en el conjunto del desarrollo de los planes previstos para conseguir los objetivos que se proponen en esta propuesta de ley, sin menoscabo de la participación de entidades, etcétera, colectivos, asociaciones, etcétera, que tienen que ver y que de hecho han comparecido aquí y han dado sus opiniones técnicas al respecto, ¿no? Mire, el Grupo Parlamentario Socialista quiere que no se lleve usted una idea equivocada de nuestra posición con respecto a la propuesta. Nosotros, en el fondo, estamos de acuerdo. Creo poder decir que todos los grupos de la Cámara están de acuerdo en el fondo del proyecto, o sea, de la propuesta de ley. El problema es cómo se ejecuta para conseguir este fin, ¿no? Ahí es donde hay unas discrepancias importantes, porque hay unas derivadas, unas consecuencias, etcétera, que, bueno, pues hacen ver que la propuesta de ley pues tiene unas debilidades importantes, ¿no? O sea, después están digamos, asuntos trascendentales de la oportunidad, ¿verdad? Es decir, en este caso estaríamos hablando de si, por aquello de la simplificación burocrática, para no aportar más normativa a la ya existente. Usted, no lo sé si me lo podrá decir, porque claro, es representante del trabajador del sindicato, pero yo creo que estará lo suficientemente informado de todo esto. ¿Usted cree que con la normativa ya existente respecto a la construcción de centros educativos? 3 minutos, señor Moreno. Ya termino. Es solamente la pregunta. Con esa normativa existente ya, con la adaptación del Código Técnico de la Edificación, que ya he hecho la pregunta esta anteriormente, si es suficiente con la evaluación de la red de centros de Extremadura, con el establecimiento de un calendario de inversiones, ¿sería suficiente para conseguir el fin, que en definitiva es la propuesta de ley que el Grupo Podemos ha promovido? Esa es la idea. Digo para evitar, y termino ya, para evitar conflictos de competencia con ayuntamientos, para evitar, discriminaciones y discusiones de la pertinencia o no entre centros públicos y centros concertados, etcétera, etcétera, ¿vale? En ese contexto. Muchas gracias y perdone el tiempo. Muchas gracias, señor Moreno. Señor Chapado, regidor, como le decía al principio, dispone usted ahora de 5 minutos para contestar de forma global a los grupos parlamentarios. Muchas gracias. Intento responder brevemente a todas las cuestiones. Empiezo por Ciudadanos. No existe una memoria técnica como tal. Lo que sí tenemos son visitas de prevención de salud y riesgos laborales que se hacen todos los años a todos los centros según el calendario establecido por la Consejería de Educación, con lo cual sí vamos viendo parcialmente lo que serían las necesidades de cada centro. Y en algunos casos nos encontramos con que edificios de hace 50 años tienen mejor eficiencia energética que centros que hemos hecho con la nueva red de centros. Y por poner un ejemplo, en algunos magníficos centros tenemos cristaleras de 4 metros desde el suelo hasta el techo en las aulas sin ventanas. Significa que en invierno aquello no hay quien lo caliente y en verano significa que se va condensando allí todo el sudor de toda la gente. Incluso ha llegado a salir hasta hongos en algunas ventanas, en algunas paredes, etcétera. En fin, memoria técnica como tal no existe en ningún caso. En relación a lo que sería lo de los centros concertados, es una cuestión, vamos a ver, nosotros como principio defendemos a la educación pública, solo estamos presentes en la educación pública y nosotros consideramos que centros privados que existan todos los que quieran, pero concertados con el dinero público, no. Es un negocio, es una empresa y cada uno en su empresa hace las inversiones y las decisiones que considera. Pero con el dinero público creemos que no se puede contratar a nadie a dedo simplemente por una afinidad, por una familiaridad o porque le vendo la acción que estaba en mi poder porque la compré en su momento a otro profesor del centro. Por lo tanto, y pongo un ejemplo personal, mi padre tenía un negocio en su momento y la normativa le exigía que tuviera unas características técnicas su negocio. Y mi padre tenía que hacer la inversión y no recibía ninguna ayuda de ello, porque era un negocio donde se recibía al final unos beneficios, ¿vale? En relación a la intervención de Podemos, no hay ningún problema de enviar las notas, las puedo mandar a todo el grupo, la intervención completa.
En relación a lo de la eficiencia energética, lo de los 2 millones, pues sí, que consideramos que sí, que efectivamente que es bueno que se haga, que se adelante. No sé si realmente se está gastando ese dinero en la eficiencia energética o no, porque nadie da cuenta al respecto. Y en relación a la flexibilidad horaria, yo creo que lo de la conciliación familiar sí es cierto, pero como en muchas otras cuestiones, también el horario de tutoría lo tenemos por la mañana y también se puede llamar por teléfono, y la flexibilización para la conciliación familiar puede significar no que el alumno se vaya del centro, pero sí que no se le imparta clase a determinadas horas y no esté en el aula, sino que se habiliten otro tipo de espacios y se lleven a cabo otro tipo de actividades. O sea, nosotros creemos que debemos conjugar todas las posibles soluciones. O sea, no creemos que sería estupendo tener todos nuestros centros con los tejados llenos de placas solares, además lo creemos así, y con otro tipo de energías renovables que se pudieran practicar en algunos de los centros, por ejemplo, los centros agrarios que disponen de otros medios y de otras condiciones, que podemos tener otro tipo de energía. Y es más, que con las pilas de Tesla últimas que han salido, incluso podríamos, y con la nueva normativa, vender la energía que nos sobre. O sea, que incluso podría ser una manera de financiación. ¿De acuerdo? O sea, que eso estábamos encantados de la vida y ojalá se pudiera hacer. O sea, que quede claro. ¿Vale? En relación a la intervención del Partido Popular, gracias por recordar lo del concurso Zenón Garrido. Desgraciadamente tenemos que seguir convocándolo y en muchos casos debo decir que no es problema de la Consejería de Educación, o sea que en muchos casos son problemas de los ayuntamientos, donde los alcaldes que llevan allí a sus hijos o a sus nietos se niegan a rehacer los arreglos necesarios para aquellos que estén en unas condiciones normales, ¿vale? En el caso de los 140 millones de fondos europeos que ha mencionado, pues nos gustaría que realmente se dedicaran a las necesidades que tenemos, que en muchos casos son acuciantes y que yo sé que hay cola de espera en las 2 delegaciones provinciales de educación en cuanto a las necesidades que tienen los centros y que se intenta hacer las más acuciantes y las más graves, pero todos los años, desgraciadamente, vemos en prensa cómo tenemos incidentes en nuestros centros educativos porque no se cumplen las condiciones establecidas en la norma, ¿vale? En cuanto a relación al documento de centros y el artículo 7 y 11, lo primero que tendría que haber es ese documento con las especificaciones que deben de tener nuestros centros educativos, y no son solamente técnicas, sino estamos hablando de funcionalidad y de las necesidades que tenemos en nuestros centros, y es posible que a lo mejor sí, fuera con el artículo 7 y 11 se pudiera hacer. Lo que está claro es que algo tenemos que hacer. No podemos dejar que nuestros centros se caigan y que tengamos problemas. Y en muchas ocasiones, además, se nos llegan a caer techos, se nos llegan a caer paredes y aquí nadie dice nada y se intenta tapar en lugar de solucionarlo lo antes posible para que no pase de nuevo. En relación a la intervención del PSOE sobre el documento de especificaciones, vuelvo a repetir, desde el Servicio de Salud y Prevención de Riesgos Laborales, donde tenemos 3 delegados, se está pidiendo siempre al Servicio de Edificación, desde los últimos 5 años, un documento donde vengan no las especificaciones técnicas de construcción, sino las especificaciones técnicas y funcionales que tienen que tener nuestros centros. O sea, cuando se hace un proyecto de arquitecto, allí no se le dice si en el patio puede haber piedra, si puede haber gorrones, que decimos en los pueblos, o si aquello tiene que tener un suelo como lo de los parques infantiles. O sea, allí no se dice si tiene que haber ventanas en las aulas o si no tiene que haberlas. Allí no se dice en las dimensiones que en algún caso tienen que tener los servicios, o tenemos centros estupendos donde no se hizo servicio para profesores o se hizo fuera en el patio y había que salir del centro para acceder al mismo. Y estamos hablando de centros nuevos. ¿De acuerdo? Por eso digo, lo primero que tenemos que tener claro es cómo queremos que sean nuestros centros educativos. ¿Qué queremos que tengan? ¿Qué funcionalidades? ¿De qué me sirve a mí tener 30 ordenadores en un aula si después quiero hacer un agrupamiento con mis alumnos y los ordenadores y las mesas están ancladas al suelo y no puedo hacerlo? O sea, las necesidades de los centros, de los docentes y de los alumnos no se tienen en cuenta a la hora de construir los edificios. A los delegados de prevención no se les lleva a las visitas previas a la recepción de los edificios ni se les informa sobre las características constructivas que van a tener cada uno de ellos. Y repito, en Asturias es posible que un ventanal de 4 metros en un aula sea conveniente, pero en Extremadura en ningún caso, ¿vale? Y se sigue haciendo. Y todos los años tenemos premios de arquitecturas con nuestros centros educativos y cada vez construimos menos, ¿vale? Entonces yo comprendo que cuando hicimos la extensión de la red de centros y de golpe construimos 41 institutos, pues lógicamente construimos mucho, construimos bien y se llevaron premios. Pero, repito, no se tuvo en cuenta lo que serían las necesidades reales de los docentes, de los alumnos y de los centros,
¿vale? En cuanto a lo de la Agencia Extremeña de Energía, tanto la Agencia Extremeña de Energía como cualquier empresa pública o como cualquier encomienda de gestión, nosotros somos servidores públicos, nosotros defendemos la inversión del dinero público dentro de lo público y creemos que cualquier cuestión que sea ajeno a la pública y a la selección del personal con un proceso público y transparente, creemos que no debe de hacerse. Son nuestros principios y así los mantenemos. En que todos estamos de acuerdo en esta ley, todos los que estamos aquí presentes, todos los grupos parlamentarios. Debe ir finalizando ya. Sí, y todos los que estamos interviniendo, estoy seguro, todos queremos lo mejor para nuestra región, para nuestros centros, para nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, y queremos que estén en las mejores condiciones posibles. O sea, yo estoy seguro que sí. Otra cuestión es que encontremos la forma de llegar a un consenso para poder hacerlo. En cuanto a la normativa existente y calendario de inversiones, es posible que sí, que con la normativa existente, estableciendo los cambios necesarios para mejorarla entre todos y con una cantidad económica suficiente para poder llevarlo a cabo y aplicándolo solo a los centros públicos, pues es posible que sí. La cuestión es que, bueno, eso ya se los dejo a ustedes porque en mi caso lo que tengo que hacer es que intenten hacer el trabajo en la dirección correcta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Chapado Regidor, por sus aportaciones. Se ha cedido usted en el tiempo, pero le he dejado precisamente para que pudiera contestar a todos los grupos políticos. Se puede usted permanecer en la comisión si lo desea o, si no, continuar su jornada laboral. Muchas gracias, pero tengo que seguir trabajando. Que tenga usted un buen día. Igual.